En Alejandría, en el año 69 a.C., nació Cleopatra, la última reina del antiguo Egipto. Esta ciudad, fundada por Alejandro Magno, fue testigo del nacimiento de una figura que marcaría la historia de manera indeleble. El nombre de Cleopatra, que significa gloria del padre, resonaría a lo largo de su vida. No solo era una mujer de gran belleza, sino también una líder astuta e inteligente. Su aguda habilidad política y su talento para la diplomacia la convirtieron en una figura crucial en el escenario romano. Allí, tejía alianzas con dos de los hombres más poderosos de su tiempo, Julio César y Marco Antonio. El filósofo griego Plutarco la describió de manera elocuente: el contacto con su presencia, si viviéramos con ella, era irresistible. Su encanto y carisma la convirtieron en una figura fascinante y enigmática para su época. Además, hay datos interesantes sobre un templo dedicado a la diosa Venus, construido a petición del líder romano Julio César, quien fue amante de Cleopatra. Este detalle añade un matiz intrigante a la historia de esta reina legendaria. En el templo, se construyó una estatua dorada de la reina egipcia. Existen registros que indican que este monumento fue visto y venerado en el lugar hasta al menos el siglo II a.C. Curiosamente, Cleopatra fue considerada como una verdadera diosa, específicamente como una nueva diosa Isis, una de las deidades más importantes del antiguo Egipto. También fue identificada con Afrodita, la diosa griega cuyos atributos son similares a los de Isis. Cleopatra era conocida por su inteligencia refinada y su notable educación. Junto con sus hermanos, fue educada en el palacio donde vivía. Cleopatra podía hablar varios idiomas, lo que facilitaba sus acuerdos y estrategias políticas. Cleopatra fue la primera de su familia en hablar el idioma egipcio sin necesidad de intérpretes. Además, estudió filosofía y retórica desde temprana edad. Aprendió oratoria y sabía utilizarla de manera muy inteligente, empleando la postura correcta, los gestos apropiados y una voz suave, respaldada por su vasto conocimiento. Cabe recordar que Cleopatra vivió en Alejandría, un importante centro cultural de la antigüedad, conocido por su famosa Biblioteca de Alejandría, que albergaba numerosas obras literarias en una estructura sin precedentes. Estas circunstancias locales fueron muy importantes e influyentes en la formación cultural de la gobernante egipcia. Sus logros la convirtieron en amante de dos de los generales romanos más famosos de su tiempo, Julio César y Marco Antonio. Como sucede con muchos personajes históricos, mucha información sobre la vida de esta notable mujer se ha distorsionado con el tiempo. Hoy, la imagen de Cleopatra se encuentra estampada en diversos objetos, y su nombre es conocido por muchas personas, aunque no todos conocen su verdadera historia. De hecho, las representaciones físicas de Cleopatra suelen ser uno de los aspectos más distorsionados en su historia. Plutarco escribió que Cleopatra no era tan única como para no tener comparación, y no era tan extraordinaria como para no poder imaginarla sin tocarla. Podemos hacernos una idea de su apariencia física a través de diversas monedas que se crearon y circularon durante la época en la que vivió Cleopatra. Estos objetos son las fuentes más fiables para imaginar su aspecto. Además, hay algunos bustos esculpidos que también parecen representar a la reina. Al observar las monedas, notamos la prominencia de su nariz y su barbilla. El filósofo Pascal escribió: si la nariz de Cleopatra hubiera sido más pequeña, toda la faz del mundo habría sido diferente. Esta frase cómica, combinada con los rasgos que se observan en las monedas, sugiere que puede que no fuera tan excepcionalmente bella como la presentan en el cine. Sin embargo, sus carácter y logros superaron cualquier representación hollywoodense. Cleopatra pertenecía a la dinastía ptolemaica, que estuvo en el poder durante 3 largos siglos. Su gobierno estuvo marcado por numerosos matrimonios y asesinatos entre los miembros de su familia. Esta imponente dinastía surgió tras la muerte de Alejandro Magno, el poderoso rey de Macedonia. Con su fallecimiento, su vasto imperio se dividió entre sus generales, entre ellos Ptolomeo y Sóter, un antepasado de Cleopatra. Fue él quien dio inicio a la dinastía ptolemaica. Después de asumir el gobierno de la magnífica ciudad de Alejandría, un centro cultural incomparable del antiguo Egipto helenístico. Es importante señalar que la poderosa Cleopatra a la que se hace referencia en este vídeo es Cleopatra VII. Antes de ella,
Otras 6 reinas llamadas Cleopatra precedieron en su linaje familiar. Cleopatra VII vivía en un lujoso palacio en Alejandría, repleto de riqueza y hermosos adornos. El palacio era inmenso, con más de 400 habitaciones, y tenía un paisaje exterior impresionante con jardines decorados con estatuas y fuentes. Este palacio fue ampliado continuamente por sucesivas generaciones de los lágidas, convirtiéndolo en el palacio más lujoso del Mediterráneo. Cleopatra VII era hija de Ptolomeo XI y creció junto a sus 2 hermanas, Cleopatra V Trifena y Berenice IV, y sus 2 hermanos, Ptolomeo XII y Ptolomeo XIII. Cuando falleció su madre, Berenice IV asumió el poder, pero su mandato fue breve y fue asesinado por su propio padre. Es importante destacar que los asesinatos fueron una característica común en el linaje de los Ptolomeos. Arsinoe IV fue posteriormente exiliada por Julio César y ejecutada por Marco Antonio, a instancias de su hermana Cleopatra. Ptolomeo XIV también tuvo un destino trágico. Cleopatra comenzó a gobernar Egipto a los 17 años tras la muerte de su padre. Según la tradición, se casó con su hermano Ptolomeo XIII, quien solo tenía 13 años en ese momento. Poco después de que Cleopatra ascendiera al trono, su hermano y esposo Ptolomeo XIII manifestó su interés en gobernar el país por sí mismo. Sin la intervención de su hermana Potano Aquilos y Teodoto de Quíos, 3 importantes consejeros del joven rey, coincidieron en la idea de persuadir a Ptolomeo XIII para romper con Cleopatra y expulsarla del poder. Durante su gobierno, la reina buscó mantener vínculos políticos con Roma para demostrar sus habilidades estratégicas. Su objetivo era fortalecer la amistad con los romanos, quienes podrían ser aliados importantes en caso de una guerra civil en Egipto. Su principal aliado sería el general Pompeyo, líder de una de las familias romanas más tradicionales. Estas maniobras diplomáticas llevaron a que Cleopatra fuera acusada de traición por engañar a su hermano. A los 21 años, Ptolomeo XIII se vio obligado a abandonar Alejandría y exiliarse en Siria, donde reunió un ejército. El joven rey egipcio y sus 3 consejeros decidieron buscar a la reina para impedir a toda costa su regreso a Alejandría. Sin embargo, durante su búsqueda, se enteraron de una noticia inesperada: Pompeyo, que rivalizaba con Julio César, estaba en camino a tierras egipcias y pensaba que sería bien recibido por la reina y el propio faraón, dado que había sido un gran amigo de su padre. Pompeyo el Grande, un general hábil y experimentado, extendió su influencia a través de conquistas en África, Asia y Europa. Sin embargo, tras su derrota en Grecia a manos de su rival Julio César, Pompeyo se vio obligado a huir y buscar refugio en Egipto. Este conflicto marcó la historia del Imperio Romano y se conoció como la Guerra Civil de César. Cuando se supo que Pompeyo tenía la intención de desembarcar en Egipto, los partidarios egipcios enfrentaron una difícil decisión. Ayudar a este viejo conocido podría interpretarse como una declaración de guerra contra Julio César, quien lideraba una formidable maquinaria militar. Por otro lado, Ptolomeo XIII y sus aliados temían que Pompeyo pudiera ayudar a Cleopatra a recuperar su posición en el trono, algo que querían evitar a toda costa. A pesar de estos riesgos, Pompeyo había sido un amigo cercano del padre de los gobernantes de Egipto, lo que complicaba aún más la situación. Negarle ayuda podría dañar los lazos con el país y convertir a Egipto en enemigo de Roma. Teodoto, junto a otros 2 consejeros, Aquiles y Potono, debatieron intensamente sobre el asunto. La decisión era difícil y conllevaba riesgos significativos, pero finalmente, mientras discutían sus opciones, Teodoto, con una sonrisa, miró a sus compañeros y comentó: «Los muertos no muerden». Con esta declaración, se decidió romper con Pompeyo y establecer una alianza con Julio César. Cuando Pompeyo se acercó a Alejandría, esperaba ser recibido con honores por los egipcios. Sin embargo, ya se había preparado una trampa para él, fingiendo que se le daría la bienvenida, pero con intenciones ocultas de traicionarlo. Y tan pronto como Pompeyo llegó a suelo egipcio, fue brutalmente decapitado. Unos días después, Julio César llegó a Alejandría en busca de su adversario. Los egipcios le mostraron la cabeza de Pompeyo, lo que impactó a César por la violencia mostrada. A pesar de ser su enemigo, César respetaba a Pompeyo. En respuesta, César ordenó la ejecución del consejero de Ptolomeo.
César, acompañado por su ejército, se dirigió al palacio real donde se instaló y solicitó ver al rey y a la reina. Ptolomeo, de 18 años, estaba preparado para enfrentarse al ejército de su hermana cuando le informaron de la llegada de Julio César. Se apresuró a regresar a su palacio. Mientras tanto, Cleopatra se encontraba en una situación delicada. Había abandonado Alejandría, pero su hermano y sus fieles seguidores querían mantenerla alejada de la ciudad, por lo que estaba en peligro. Sabía que no podía dejarse ver, por lo que ideó un plan inusual para encontrarse con Julio César. Con la ayuda de Apolodoro, un proveedor siciliano, Cleopatra puso en práctica su estrategia. Se escondió en un barco, dispuesta a encontrarse con César de una manera sigilosa y sorprendente. Cleopatra permaneció oculta navegando por el río Nilo durante 8 días. Al acercarse a Alejandría, con la ayuda de Apolodoro, se escondió dentro de un saco hecho con papirus. Su cómplice ató el saco con una cuerda de cuero y con cuidado lo llevó al palacio, dejando el saco en la habitación de Julio César. Aunque no se sabe con certeza cuál fue la reacción inicial de César al descubrir a Cleopatra, la reina egipcia logró ganarse su favor de inmediato. Con César a su lado, tendría la oportunidad de deshacerse de su hermano y gobernar según sus intereses. El asesinato de Pompeyo le causó a César una opinión muy negativa de Ptolomeo. Cleopatra aprovechó la muerte de su antiguo aliado para convencer a César de que ella era la persona adecuada para ocupar el trono de Egipto. Su relación amorosa consolidó la alianza, pero enfureció a Ptolomeo, quien declaró la guerra a Julio César. En desventaja numérica, César adoptó una posición defensiva durante el asedio de Alejandría. A pesar de las dificultades, él y sus hombres lucharon arduamente para mantener su posición mientras esperaban refuerzos. Finalmente, sus aliados llegaron, y César logró derrotar al ejército de Ptolomeo en la batalla del Nilo, donde el joven faraón se ahogó. Con el apoyo de César, Cleopatra se consolidó en el poder en Egipto. Juntos, tuvieron un hijo llamado Ptolomeo César, conocido como Cesáreo. El respaldo de César fue fundamental para fortalecer el reinado de Cleopatra en Egipto. Sin embargo, César regresó a Roma y, aunque todo parecía ir según lo planeado, grandes cambios eventualmente se avecinaron. Cleopatra, la astuta reina de Egipto, consolidó su poder en el trono y presidió un periodo de prosperidad en el país. Alejandría, la joya de su reino, floreció culturalmente bajo su mecenazgo. La reina, con audacia diplomática, emprendió una expedición a Roma, donde se hospedó en la mansión de Julio César. A su lado, llevaba a su hijo Cesáreo, fruto de su relación con el influyente general romano. Julio César, en la cúspide de su poder como líder de Roma, implementó reformas políticas y sociales. En su honor, se celebró un triunfo, un desfile que destacó la presencia de Arsínoe, hermana de Cleopatra, quien fue exhibida como prisionera, simbolizando la victoria de Roma sobre Egipto. César guió a Cleopatra por la ciudad, aunque en ese momento, Roma aún no había alcanzado la grandeza que posteriormente la inmortalizaría en la historia. No podía compararse con la esplendorosa Alejandría, joya del Egipto ptolemaico. La relación entre César y Cleopatra fue objeto de críticas y rumores entre la élite romana, quienes la veían con desconfianza. El nombramiento de César como dictador perpetuo le concedió un poder sin precedentes, lo que inquietó a los senadores romanos, temerosos de perder su influencia. En el año 44 a.C., la conspiración de estos senadores culminó en el asesinato de Julio César durante una sesión del Senado. Tras la muerte de César, Roma se sumió en el caos. Marco Antonio, su fiel aliado, persiguió a los conspiradores con determinación. En una plaza pública, leyó el testamento de César, que reveló que su hijo con Cleopatra no estaba entre los herederos designados. En su lugar, César nombró a su sobrino Octavio como sucesor. Roma dejó de ser un lugar seguro para Cleopatra tras la muerte de Julio César, así que la reina regresó a su reino. Mientras tanto, Octavio y Marco Antonio lideraron a sus ejércitos en la persecución de los responsables de la traición a César. En el año 41 a.C., Marco Antonio convocó a Cleopatra a una reunión en Tarso, ciudad ubicada en la actual Turquía.
Cleopatra llegó al encuentro a bordo de un barco lujoso, adornado con una popa de oro, remos de plata y velas moradas. Durante la navegación, se tocaban melodías con pífano, lira y flauta. Cleopatra se presentó radiante, con sirvientes que la refrescaban y perfumes que impregnaban el aire. La población de Tarso quedó cautivada con su llegada triunfal. Marco Antonio se enamoró de Cleopatra inmediatamente. A finales del año 41 a.C., ella lo invitó a Alejandría, donde pasaron tiempo juntos. Aunque Marco Antonio finalmente regresó a Roma, mantuvo correspondencia con Cleopatra. En su ausencia, Cleopatra dio a luz a gemelos en el año 40 a.C. Marco Antonio reconoció a los niños como sus herederos y les pusieron los nombres Helios, que significa sol, y Selene, que significa luna. Durante este periodo, Marco Antonio también reanudó su relación con su esposa Fulvia en Roma, aunque su corazón seguía ligado a Cleopatra. Tras la muerte de Fulvia, Marco Antonio pudo reunirse nuevamente con Cleopatra. Sin embargo, Octavio, sobrino de César, se opuso a su unión. Para impedirlo, propuso que su hermana Octavia se casara con Marco Antonio, una unión que tuvo lugar y produjo 3 hijos en 2 años. Después de la muerte de Julio César, Marco Antonio ascendió a la posición de cónsul general y posteriormente su poder se dividió entre él, Octavio y Lépido en una alianza política conocida como el Segundo Triunvirato. Lépido se retiró de la vida política, lo que provocó una disputa entre Octavio y Marco Antonio, dividiendo el poder en Roma entre ellos dos. Octavio gobernaba el oeste, mientras que Marco Antonio tenía a su cargo las provincias orientales. Aunque Marco Antonio estaba casado, su relación con Cleopatra continuó a pesar de la desaprobación de Octavio. Ambos se reencontraron en la ciudad de Antioquía, donde formalizaron su relación. El romance entre Marco Antonio y Cleopatra floreció, y juntos organizaban numerosas celebraciones y banquetes en Alejandría para demostrar su poder y riqueza. Sin embargo, Marco Antonio tuvo que abandonar Egipto debido a un conflicto con los partos en Siria y Asia Menor. La relación entre Marco Antonio y Cleopatra generó la desaprobación de Octavio, quien se sintió frustrado por su vínculo con el poder egipcio, en parte debido a su hermana Octavia, a quien Marco Antonio había dejado de lado. La creciente rivalidad entre los partidarios de Marco Antonio y los defensores de Octavio desencadenó una nueva guerra civil en Roma. La batalla de Actium tuvo lugar en el año 31 a.C. en una región de Grecia, donde ambos bandos se enfrentaron en un conflicto decisivo que marcaría el destino del Imperio Romano. Cleopatra acompañó a Marco Antonio mientras él se dirigía a una larga batalla. Sin embargo, cuando la derrota de su marido se hizo evidente, ella regresó a Egipto y silenciosamente anunció un falso triunfo. Mientras tanto, Octavio obtuvo una victoria decisiva en la batalla naval de Actium, lo que marcó el fin de la República Romana y el inicio del período imperial. Sus oponentes finalmente descubrieron la verdad sobre la derrota de Marco Antonio. Cleopatra intentó mantener su posición y buscar aliados para resucitar la situación junto a Marco Antonio, pero él ya no era el mismo tras la derrota. Octavio ofreció perdonar a Cleopatra si ella mataba a su amante, pero ella rechazó la propuesta. Cleopatra trató de motivar a Marco Antonio mientras buscaba una solución indolora junto a su médico personal. Cuando parecía que la situación estaba perdida, la reina egipcia se preparó para lo peor, considerando la posibilidad del uso de veneno. El final de Marco Antonio fue trágico, y Cleopatra intentó huir de Octavio y su ejército, que ya había llegado a Alejandría. Fue entonces cuando el soldado romano recibió la noticia de que su amante había muerto. Desesperado, Marco Antonio tomó su espada e intentó suicidarse en el pecho. No obstante, el golpe no fue certero y no murió de inmediato. Mientras sangraba y sufría, le informaron que Cleopatra seguía con vida. Marco Antonio pudo reunirse con ella, y su último aliento fue en los brazos de su amada. A pesar de llegar a su lado, ya había perdido mucha sangre, y no había nada que pudiera salvar su vida. Antes de morir, Marco Antonio pidió a Cleopatra que colaborara con Octavio para asegurar su propia supervivencia. Tras hacer esta petición, el gran líder romano falleció. Tiempo después, Octavio ordenó el asesinato de Cesario, hijo de Julio César y heredero al trono.
En los funerales de la época, era común que las mujeres expresaran su dolor mediante puñetazos y rasguños, acompañados de gritos de angustia. Cleopatra siguió esta costumbre frente al cuerpo de su amante fallecido. Las autolesiones le provocaron una infección, y por orden de Octavio, recibió tratamiento. Sin embargo, la reina se vio profundamente conmocionada por la muerte de Marco Antonio. El final de Cleopatra es objeto de especulación y debate entre los historiadores. Algunas fuentes afirman que fue mordida voluntariamente por una serpiente venenosa, mientras que otras sostienen que la reina consumió veneno. Esta controversia hace que su muerte sea un misterio, sumando un toque enigmático a su legado. Se dice que Cleopatra contaba con el conocimiento de su médico personal acerca de los venenos y, siendo una estratega astuta, probablemente planeó su muerte de antemano. Aunque la versión más famosa es la de la mordedura de la serpiente, es más probable que haya ingerido veneno para acabar con su vida de forma más tranquila y sin mayores dolores. Este último acto de Cleopatra consolidó su lugar en la historia como una figura trágica y legendaria. A través de su muerte, la reina egipcia dejó una huella indeleble, y su historia sigue siendo estudiada y admirada por su valentía y determinación. En el momento de su fallecimiento, Cleopatra fue hallada sobre un sofá, vestida con exquisitas prendas y con una expresión serena en su rostro. Falleció 9 días después de la muerte de su amado Marco Antonio. Su funeral fue grandioso y solemne, digno de una reina egipcia. Tal como ella lo había pedido, fue sepultada junto a Marco Antonio. Tras la muerte de la poderosa monarca, Egipto se convirtió en una provincia romana, poniendo fin al reinado de la dinastía ptolemaica. La historia de Cleopatra es cautivadora. Muchas de sus antepasadas femeninas fueron importantes gobernantes de Egipto. Curiosamente, las mujeres egipcias de esa época gozaban de mayor libertad que las mujeres de otras civilizaciones. Cleopatra no desempeñó un papel secundario en este linaje de mujeres gobernantes y fue una figura notable. Su vida estuvo marcada por la agitación y la grandeza en muchos aspectos. El linaje ptolemaico, en particular, resulta asombroso debido al número de matrimonios entre miembros de la misma familia. Cleopatra heredó el hábito de los matrimonios entre familiares, pero a pesar de estos asesinatos, el gobierno ptolemaico era crucial para Egipto. Cleopatra tenía grandes responsabilidades y tomó decisiones trascendentales a lo largo de su reinado. Tenía admiradores y rivales. Era hábil, proactiva y extremadamente influyente. Era una mujer excepcional, decidida y con estrategias para lograr sus objetivos. Cleopatra cautivaba por su vasto conocimiento y su extraordinaria inteligencia. El perfil de la reina egipcia, con todas estas cualidades, le permitió conquistar a 2 de los personajes más legendarios de la historia, Julio César y Marco Antonio. Con el tiempo, la figura de Cleopatra ha sido distorsionada y la mujer egipcia ha sido vista con prejuicios. A veces, parece que toda su vida y sus logros se reducen a haber seducido a estos 2 romanos. Pero esta visión es simplista. Cleopatra tuvo grandes logros políticos. En cualquier caso, la legendaria reina egipcia sigue siendo una figura fascinante.